Estamos en el mes de junio. Comienza la temporada de lluvias en Venezuela. Tempestades, ese clima tropical. Aunque en realidad han sido muchos años aguantando la tempestad. Pero hay personas que están hechas de otra pasta, que pueden con todo. Hoy se sienta en el purgatorio un padre, un abuelo, un hijo, una vida. Una vida llena de lucha. Porque mientras la vida sigue, la lucha continúa. Leopoldo López Gil, bienvenido al purgatorio, ¿cómo estás? Muy bien, Mateo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Desde luego, esa descripción que acabas de hacer me gusta mucho, realmente. Vengo de un país que teníamos las aguas muy tranquilas hasta hace 25 años. Sí. Y lamentablemente no vimos cómo se podía convertir la tranquilidad de las aguas en tempestades. Y tenemos una tempestad y todavía no hemos salido de ella. Sigue la tempestad. Sigue la tempestad. Lamentablemente, como dicen que después de la tempestad viene la calma, lo malo es que cuando la gente todavía está en la tempestad y por alguna razón va bajando el viento, piensan que ya estamos en la calma. Creo que hay mucho de engaño en este momento. No quiero ser un pesimista, pero soy muy realista. Creo que lo que se ha hecho en Venezuela, si puede inspirar a algunos, a mí todavía no. Creo que nos queda mucho trecho para lograr verdaderamente salvar la tempestad. ¿Pero por qué lo dices? ¿Porque ahora Venezuela no está en manos de los venezolanos como debería de ser o por...? Bueno, parte del problema es ese. Hemos tenido una intervención extranjera bienvenida, distinta, porque el entrometimiento de los extranjeros en Venezuela desde hace 25 años ha sido una calamidad. El teniente coronel Hugo Chávez invitó al régimen cubano a participar en la conducción del país y esto nos llevó pues a la tragedia que tenemos hoy. Una pobreza que tiene más del 85% de la población en una situación de pobreza no determinado por los venezolanos, sino por las Naciones Unidas y las medidas pues, internacionales. Y además, lo que todo el mundo sabe, ya más de la tercera parte del país, es decir, más de 8 millones de venezolanos han dejado el país. Una inmigración, es decir, un éxodo, cuando nunca ha habido una guerra ni un desastre natural que lo justifique. Ahora tenemos otro tipo de invasión o de entrometimiento. El presidente Donald Trump de los Estados Unidos hizo una operación de pinzas y se llevó al presidente ilegítimo Nicolás Maduro, pero dejó el resto del poder del régimen intacto. Con el agravante de que ha llamado al país como un país tutelado y por lo tanto, pues, claramente no hay una libertad ni una soberanía en Venezuela. ¿Y cuáles serán los siguientes pasos? Los siguientes pasos tienen que ser los de cambio del régimen verdaderamente hacia una transición hacia la democracia. Quiero decir esto, tienen que cambiar los poderes desde sus raíces, el poder ejecutivo, pero también el poder legislativo y el poder judicial. No se puede hacer una transición a la democracia con los mismos jueces, los mismos tribunales, particularmente el Tribunal Supremo, y tampoco se puede ir a unas elecciones con un consejo electoral que fue el mismo que santificó la ilegitimidad de las elecciones pasadas. ¿Y por qué tardan tanto? Esa es la pregunta que yo me hago. Y nos las hacemos, yo diría, los 20 millones que quedan aún en Venezuela. Me imagino, sí. Es muy difícil contestar esto porque se nos dice todos los días que hay algo de progreso, pero yo me pregunto si las familias de esos 500 y tantos presos políticos que están todavía bajo el régimen detrás de las rejas, están tan optimistas como se dice. Yo creo que no.
Yo creo que las personas a quienes se les está negando la justicia no pueden estar pensando que vamos por buen camino. Y repito, todavía es verdad, habían 1000 y tantos presos, ahora hay la mitad. Pero ¿por qué dejar a 500 y tantas personas presas todavía, así, encarcelados? Y los que fueron liberados no fueron liberados, fueron excarcelados, que es distinto. Es decir, a personas se les sacó de las cárceles, pero se les prohibió actuar en público, transitar libremente por el territorio, se les obliga a presentarse en los tribunales correspondientes. Es decir, esto no es realmente una ley de amnistía que podríamos llamar amnistía. Vienes a presentar, hemos saltado directamente al trapo, ¿eh? Hemos ido con culpa todo tuya. ya. Sí, la introducción, ¿verdad? Demasiado inspirador. Bueno, pues dejémoslo. Vienes a presentar tu nuevo libro, La vida sigue, la lucha continúa. Es un libro en el que cuentas desde dentro tus anécdotas en Venezuela, los primeros años de la dictadura, los últimos años también, la vida fuera de Venezuela. Yo le he podido echar un vistazo, es un libro maravilloso, muy ameno. Me encanta también la parte del final donde compartes varias fotos de tu álbum privado con la familia. ¿Cuándo fue el día, recuerdas el día en el que dijiste me tengo que ir para no volver? Bueno, nunca pensé para no volver, pero ciertamente lo recuerdo claramente. Vino a mi casa, era ya comenzando la noche, pues al final de la tarde, y tocó la puerta de mi casa mi abogado, un abogado que me había defendido ya en ocasiones, porque yo había sido ya sometido a alguna presión judicial por parte del régimen. Y me dijo, mira, tienes que irte y te tienes que ir mañana porque próximo te van a poner la prohibición de salida y no vas a poderte mover. Y yo tenía, por razones de salud, tenía previsto hacer un viaje, pero lo tenía previsto en 15 días después. Y le dije, no, pero ¿por qué no me puedo quedar los próximos 15 días mientras yo organizo todo esto? No, te tienes que ir mañana porque ya yo sé que la boleta de prohibición la están imponiendo y probablemente si no sales en las 24 horas, máximo 48, probablemente legalmente no vas a poder salir, ¿no? Te tendrás que escapar, como muchos lamentablemente lo han tenido que hacer. ¿Y cuál es el sentimiento de una persona que se tiene que fugar de su propio país? Es un sentimiento, yo diría, bueno, primero te sobrecoge la tristeza. La tristeza por muchas cosas, por la pérdida de la libertad, que es difícil transmitir ese sentimiento, pero es como decirle a alguien, ¿sabes lo importante que es el oxígeno para ti? Todo el mundo te dirá, sí, sé que es importante, pero realmente no saben la importancia hasta que no te asfixian. O sea, si tú tomas el tiempo para cerrar las narices, la boca y aguantar y empiezas a sentir el ahogo, empiezas a apreciar verdaderamente el oxígeno, la necesidad de oxígeno. Eso mismo es la libertad. Tú sabes que es muy importante, la disfrutas, pero nunca la ponderamos hasta que no la perdemos. Cuando la pierdes, y la libertad no es solamente esto de que puedes hacer lo que quieres, es tener el respaldo de un Estado de Derecho, es no tener la voz para poderla levantar hacia la hegemonía de un gobierno de los poderosos. Es parecido cuando estás malo en la cama y dices, ¿cómo me gustaría estar bien? Así es, así es. Tu hijo Leopoldo sí estuvo en la cárcel. Sí, Leopoldo estuvo, yo diría casi 7 años, algo más, 4 años y tanto en la prisión militar de Ramo Verde, luego 3 años en un arresto domiciliario y finalmente asilado en la Embajada de España más de un año en Caracas, hasta que logró escaparse. Él se escapó. No es que le dieron la posibilidad de salir, él se escapó.
afortunadamente, y está muy, muy bien relatado en un libro de un autor español, Javier Moro, donde describe bien cómo fue pues, la planificación y la salida de Leopoldo y su familia de Venezuela. ¿Crees, Leopoldo, que merece la pena pagar ese precio por luchar por la libertad de tu país? Sí, desde luego, y eso es el propósito del libro, ¿no? Si lees el libro, describe cómo desde lo que fue la guerra de la independencia, nuestra familia ha estado involucrada, y siempre buscando lo que era una idea de cómo poder lograr un mejor país, con distintas formas de lucha, pero sobre todo yo creo que el sentimiento, la satisfacción que te da el saber que estás haciendo algo por tu patria es algo único, ¿no? ¿Qué se dice un padre y un hijo en una llamada cuando tu hijo está entre barrotes y tú estás fuera? Bueno, me estás poniendo una... sí tuve ocasión de sentir esa necesidad de esa conversación, porque durante mucho tiempo, mientras estuve en la prisión de Ramo Verde, no le dejaban hablar por teléfono, lógicamente, sino cuando ellos le daban permiso y con quien ellos querían. El carcelero me refiero. En un buen día se apareció una persona que por alguna me dice, ¿tú quieres hablar con tu hijo Leopoldo? Y yo, bueno, por supuesto. Y ya yo estaba aquí en Madrid. Y me dijo, bueno, llama a este número a tal hora, a tal día. Y yo pensé, bueno, pero siempre hay gente que tiene vínculos de lado y lado, y había arreglado por el otro lado que Leopoldo estuviese, pero ninguno de los dos sabíamos que... Yo sabía que estaba marcando un número, pero no sabía que me iba a contestar Leopoldo. Que no sabías a qué número, no tenías ni idea. Ni idea de quién era. Y Leopoldo estaba en lo mismo. Y cuando me atendió y cuando oímos las voces, dice, yo digo, Leopoldo, y él me dice, papá. ¿Cuál es el momento más duro que recuerdas de esa lucha? Bueno, de la lucha en los últimos años, tal vez un día que recibí una llamada de un periodista muy respetado y muy amigo mío, Leopoldo Castillo, que vive en Miami, y me despertó, era muy temprano, las horas, no me acuerdo ni qué hora era, pero era muy temprano aquí en Madrid, para preguntarme si Leopoldo estaba vivo. Bueno, esto va esa pregunta, ¿no? Entonces, no, es que se está comentando que Leopoldo pues no está vivo. Y pues cuando me comuniqué con Caracas, con Antonieta y Lilian, efectivamente habían rumores, y tanto Antonieta como Lilian y Antonieta, fueron a la prisión de Ramo Verde a exigir una fe de vida de Leopoldo, que no se lo dieron, se quedaron a dormir en el coche hasta las 4 de la mañana. Salió el director de la prisión a decirle, mire, Leopoldo sí está vivo y está aquí, pero había sido todo un tema que eso es, para mí, es una forma de torturar también. Cuánto dolor, ¿no? Mucho dolor. Este libro es un libro muy bonito, como decía al principio, pero me interesa saber sobre qué se ha construido, sobre todo para cuando le toque al lector hacer este viaje. ¿Ha sido más un acto de nostalgia o una necesidad de justicia? Yo creo que el mensaje, primero, es una lección de cómo se puede contribuir a construir un país a través de la educación. Y una advertencia también, que las democracias se pierden, es decir, las libertades se pierden. Y si algo quiero decir en ese libro, es que los jóvenes tienen que tomar el compromiso de lo que reciben, de su legado, para seguir adelante y seguir
construyendo el país que todos queremos. Soy una persona muy volcada con la educación desde tus inicios. Sí, ¿Qué opinas de la juventud? Me preocupa porque en los años que yo crecí, los estudiantes universitarios eran probablemente los promotores de todos los movimientos políticos, en todas partes del mundo. Yo fui a la universidad durante los años en los Estados Unidos, durante los años de la guerra de Vietnam, y todos los días había algún tipo de manifestación, sí, pero eran los estudiantes, eran los universitarios los que promovían el movimiento social. En Venezuela, por supuesto, siempre fue el estudiantado el que promovía y esforzaba los movimientos sociales. Ahora, y es una cosa internacional, no lo veo ni en España, ni en Estados Unidos, ni ciertamente en Venezuela, por distintas razones. Pero veo que la juventud, y particularmente la juventud universitaria, está como demasiado cómodo con lo que tienen y no tienen la preocupación de luchar por conseguir algo, sino dicen, bueno, hay que cambiar las cosas, sí, pero las cosas no se cambian porque tú desees que se cambien. Se cambian porque tú luchas por el cambio y tienes que luchar por el cambio. No veo eso en la juventud ahora. Estos últimos días he estado pensando sobre una cosa. ¿Es verdad que los tiempos de ahora son más fáciles para los jóvenes o más difíciles? No lo sé. Cada persona me dice una cosa diferente. Yo digo que son complicados. Eso es como el dicho, dice, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? No, mira, yo creo que la única razón de que podemos decir que todo tiempo pasado fue mejor es porque ya no tenemos que sufrir lo que sufrimos en otra ocasión, ¿no? Pero yo creo que los jóvenes de ahora tienen muchas razones para estar también insatisfechos. Yo creo que el mundo de hoy tiene muchas complicaciones. Bueno, entre otras, hay una falta de solidaridad mundial. Esto no solamente en la juventud venezolana, también pasa en la juventud española, en la juventud europea en general. Cuando te dicen, sí, pero es que mis padres podían, una vez que se graduaban, terminaban, empezaban a trabajar y podían ahorrar y comprar una vivienda. Oye, eso no pasa. En Estados Unidos incluso, ¿cuál es el lema hoy de los demócratas para conseguir los votos en las elecciones venideras en noviembre próximo? Affordability. Affordability no es otra cosa. Dice, mire, los jóvenes no pueden comprar nada, no pueden tener vivienda propia, no pueden pagarse. Bueno, simplemente el costo de la educación superior en los Estados Unidos es algo que al final va a segmentar en la sociedad entre aquellos pudientes y los totalmente desprotegidos. Claro. Eso en el resto del mundo también, aunque afortunadamente, pues en la mayoría de los países desarrollados hay opciones en la educación pública. Hablando de Venezuela, hablando de Estados Unidos, ¿llevas en España cuántos años viviendo ya? 12. Son unos cuantos años. Sí, ya. ¿Cómo ves a España en este momento? Veo España con muchos retos. Por supuesto, es un país maravilloso, que tiene muchísimas oportunidades, pero también muchos retos. Veo con preocupación cómo el país se está polarizando a unos extremos donde los dirigentes de todos los partidos no logran entenderse, sino si uno dice que es de día, el otro dice que es de noche, pero si el otro dice que es de noche, dice que es de día. El discurso del Papa. El Papa lo dijo clarísimo. Unos días. Luego, esta preocupación por exacerbar el nacionalismo también es preocupante. Y creo que también hay una falta de integración de la juventud en los mandos del país. O sea, la juventud está quedando un poco apartada. Y eso que llamamos la generación de relevo, no veo que están realmente, no porque no quieran, sino porque tampoco se les está dando la oportunidad. Y el relevo puede ser bastante violento, porque yo creo que dentro de unos 10 años
el mundo va a ser totalmente distinta, querramos o no. Vendrán situaciones como la inteligencia artificial, que algunos dirán, oye, si sometemos las elecciones en lugar de al desideratum del soberano, se lo damos a los ordenadores para que escojan a los mejores. Bueno, podría ser. Eso en cierta forma es lo que están haciendo en China, ¿no? Sí, con todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Palantir, estas grandes corporaciones. Y tú, Leopoldo, que eres una persona que conoce muy bien Europa, desde dentro, habiendo estado allí en Europa de la mano del PP. ¿Qué función tiene Europa ahora? Europa tiene una situación complejísima. Yo diría que es como el jamón del sándwich. Hay los emergentes por el lado que obviamente todos sabemos quiénes son los grandes, pero particularmente pues el monstruo chino, que está creciendo a una velocidad increíble. Así es. Y el gigante que ya existía, de los Estados Unidos. Europa, cuando comenzó, o mejor dicho, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, tenía una población importante, una cuota un porcentaje de población importante para el mundo entero y para el mundo en desarrollo. Hoy no. Hoy Europa entera apenas tiene el 4% de la población del mundo. No cuenta. O sea, y está siendo maravilloso. Sí, si algo tiene Europa, que es algo que tampoco se destaca tanto, y creo que ha habido falta de comunicación en el tema, es la solidaridad social. Es decir, esto que llamamos el estado de bienestar, que se dice fácil, pero en lo que se ha logrado, y particularmente en España, es algo admirable. Es decir, cuando no hay sino que poner a prueba a los Estados Unidos, el país más rico, indudablemente el país más rico del mundo. Si usted se cae en la calle y se fractura un brazo, o se rompe la boca y se le parten los dientes, si no tienes un seguro, allá usted cómo se repara eso. Pero un seguro privado, porque el Medicare, el Medicare es un seguro que se paga, no es como un seguro social. Sí. Mientras que aquí, en la mayor parte de los países europeos, lo primero que hacen es atender al individuo, darle, nadie te pregunta cómo lo vas a pagar, sino cómo te van a reparar. Sí, así es. Y después se verá quién lo paga. ¿Y qué le dices tú a lo de la prioridad nacional? ¿Qué es la prioridad nacional? Es un truco de palabras para mí. La prioridad nacional, por supuesto que tiene que existir. A nadie le pasa por la cabeza un pensamiento sano que tú vas a priorizar algo que no sea la prioridad nacional. ¿Cuál es la prioridad nacional? Pues lo que no puede ser es que sea un enunciado excluyente, donde dice que no, ¿qué es lo que prevén las leyes y qué es lo que dicen? Bueno, pues vamos a... No puedes decir hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Estos enunciados, y cuando oigo algunos discursos, dice, pero perdona, ustedes están claramente pensando en que una persona que simplemente porque ha nacido en otra parte, pero se le da la nacionalidad, no puede ser considerado con la misma calidad de vida que uno que simplemente nació en el país. Yo no lo creo. Yo creo que para mí la patria es donde tú haces, no donde tú naces. Y es muy distinto. La vida sigue, la lucha continúa. ¿Cuál es tu siguiente página en blanco por rellenar? Bueno, ya a mi edad, espero que sean pocas. Bueno, pero aquí lo dices en el primer capítulo, que ponías en el primer capítulo, que me hace mucha gracia el nombre del... Tengo que... nunca pienses en el final. No me lo inventaba. No pienso en el final. Estoy trabajando en algunas cosas. Estoy trabajando precisamente en cómo se comunican hoy las personas, que es a través de medios como este. Tengo un proyecto de hacer un podcast
Tuve un programa, hice 30 programas aquí en Madrid, digitales, están en YouTube, sobre el tema de hispanidad, que es otro tema también malentendido, lamentablemente. Y quise destacar lo que es la hispanidad hoy, no la hispanidad hace 500 años, sino qué significa ser hispano hoy. Una lengua que hablamos 600 millones de personas, que eso ya de por sí debería ser motivo de mucho orgullo y de mucho respeto. Y sin embargo, pues todavía hay personas que queremos que no hablen nuestro idioma, en fin. Con lo bien que nos entendemos entre todos, habría que comunicarnos en líneas generales más, yo creo, Leopoldo. Bueno, con algo más que lenguaje. Sí. Con sentimiento. Sí, con sentimiento. Hay que hacer más el amor. Así es. Tengo que hacerte 3 preguntas muy rápidas. Si tuvieses que enviar a alguien al cielo de forma metafórica porque te haya parecido una grandísima persona, ¿a quién sería? Por la paciencia que me ha tenido mi mujer. Si tuvieses que enviar a alguien al infierno por haber sido lo peor. Ese ya está en el infierno. El teniente coronel. Y si tuvieses que enviar a alguien al purgatorio, un sitio para pasar un poco el rato. Ese está en un país del norte. Leopoldo, muchísimas gracias por venir al purgatorio. Ha sido un placer. Y si empiezas el programa podcast, yo algún día voy de invitar, te lo prometo. Muchísimas gracias. Gracias.